En este vídeo vamos a hacer un análisis psicológico de Steve Jobs. Para ello te voy a contar su historia. Steve Jobs, cuando tenía 19 años, empezó a estudiar en la universidad, pero justo 6 meses después abandona los estudios y se va a hacer un viaje espiritual hasta la India. Y durante este viaje empieza a tomar varios tipos de drogas como el LSD. Y aquí podemos ver el primer rasgo de la personalidad de Steve. Steve es una persona con mucha apertura a la experiencia. Después del viaje, Jobs, con el pelo despeinado, sin ducharse y sin cita previa, se presenta en las oficinas de una empresa que se llamaba Atari y le dice al recepcionista que quiere hablar con el jefe para que le den un trabajo. Y Jobs, como era muy carismático, les acabó convenciendo y le contrataron. Cuando empezó a trabajar en la oficina, los compañeros de Jobs empezaron a quejarse de que olía muy mal, y además de esto, Steve se llevaba mal con casi todo el mundo. Ante esto, el jefe de la empresa pone a Jobs a trabajar en el turno de noche para que no tenga que coincidir con sus compañeros. Y aquí podemos ver su segundo rasgo de la personalidad. Steve era una persona agresiva, y esto no necesariamente es malo, tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero a Jobs, en unas pocas semanas, el turno de noche empieza a dejar de gustarle, y 6 meses después se presenta en la oficina de su jefe y le dice que se va a hacer otro viaje espiritual hasta la India. Y como el jefe en ese momento tenía un problema con una empresa en Alemania, le ofreció como trato a Steve que viajase hasta Alemania para resolver el problema. Steve acepta el trato y después de ir a Alemania vuelve a la India y vuelve a consumir otra vez el LSD, pero durante este viaje coge una enfermedad que se llamaba la hepatitis y se tiene que volver a Estados Unidos. Jobs, después de recuperarse, vuelve a la oficina y empieza a trabajar otra vez para su jefe. Y aquí podríamos ver otros dos rasgos de la personalidad de Steve. Y estos rasgos son la extraversión por su habilidad natural para negociar y la baja neuroticidad por su viaje a la India y las condiciones que vivió durante el viaje. Justo en esta época, Jobs conoce a una de las pocas personas que podían soportarle, que se llamaba Steve Wozniak, y que curiosamente tampoco se duchaba muy a menudo. El jefe de Jobs y Wozniak les propone a los empleados de la compañía volver a programar un videojuego para que utilizase menos energía en los chips, y si conseguían hacerlo les iba a dar un premio de $5.000. Pero esto solo lo sabía Steve Jobs, y Wozniak y Jobs durante el turno de noche vuelven a programar el videojuego y después de 2 semanas acaban consiguiendo que consuma menos energía. Y Jobs, a pesar de que Wozniak le había ayudado, no le dijo nada de lo del premio y se quedó los $5.000 para él solo. Y aquí podríamos ver uno de los arquetipos principales en los que podría encajar Steve, que es el arquetipo de rebelde, pero aunque encaja bien, este no es su tipo de personalidad predominante. Después de esto, Jobs y Wozniak abandonan Atari y en el garaje de su casa fundan la empresa de Apple para diseñar uno de los primeros ordenadores personales de toda la historia. Jobs y Wozniak tenían un problema muy gordo, que es que no tenían nada de dinero. Ante esto, Jobs vende su furgoneta Volkswagen por $1.500 y Wozniak vende una calculadora que tenía. Con el dinero, Jobs va a una tienda y compra unos chips para montar su primer ordenador casero, y después de un montón de horas trabajando en su garaje acaban haciendo que funcione. Pero aquí Wozniak y Jobs seguían teniendo otro problema, que es que querían fabricar 200 ordenadores y para eso necesitaban un montón de dinero. Para ello, los dos se reúnen con un inversor que se llamaba Mike y después de negociarlo durante un rato, el inversor les presta $250.000. Y Jobs y Wozniak en la reunión le habían hecho una promesa al inversor, que es que iban a vender el ordenador en una feria que había en unos meses y necesitaban construir todos los ordenadores a tiempo para llegar a la feria. Los dos empiezan a trabajar otra vez en su garaje y empiezan a montar los ordenadores con sus propias manos, y como casi no tenían tiempo, tuvieron que empezar a trabajar por las noches. Finalmente llega el día de la feria y Steve presenta uno de los ordenadores más importantes de toda la historia, el Apple One, y al final el ordenador acaba siendo todo un éxito y le acaban devolviendo todo el dinero al inversor. Y aquí podríamos ver el verdadero tipo de personalidad de Steve Jobs, que es el arquetipo de creador. Pero esto tiene un problema muy
muy gordo, que es que cada tipo de personalidad tiene un lado oscuro. Para ver cuál es este lado oscuro, vamos a continuar. En 1985 despiden a Steve Jobs de su propia empresa, justo después de haber ayudado a lanzar uno de los ordenadores más famosos de la época, el Macintosh 128K. Después de su despido, Jobs monta otra empresa de ordenadores que se llamaba Next, y aunque no tuvo mucho éxito, desarrolló un software que más tarde sería imprescindible para Apple. En 1997, 12 años después de que despidieran a Jobs, Apple estaba a punto de declararse en bancarrota y tenían muchos problemas para vender los productos que sacaban. Gil Amelio, que era el que dirigía Apple en ese momento, decidió comprar la nueva empresa que había fundado Steve Jobs. Después de unos meses, volvió a ser director de Apple y en la primera reunión de la empresa le pidió a sus asesores que le mostrasen todos los productos que había lanzado Apple en el periodo en el que él no estuvo, y cuando vio lo que habían hecho con los productos de Apple se echó las manos a la cabeza y empezó a enfadarse un montón. Y después de esto, Jobs despide a más de 3.000 empleados y elimina el 70% de los productos que producía Apple en ese momento, y le empieza a gritar a todas las personas en la reunión de la empresa. Y un año después lanzan el iMac, uno de los ordenadores más importantes de la historia de Apple, y con este regreso Jobs acaba salvando a Apple de la bancarrota. Y aquí podríamos ver cuál es el lado oscuro de la personalidad de Jobs, porque Jobs creía que tenía derecho a mentir y a insultar a los demás, como hizo con Wozniak y con sus empleados, y esta suele ser una de las características de las personas con trastorno de la personalidad narcisista, que es probablemente el lado oscuro de la personalidad de Jobs. Y si quieres saber una de las claves del éxito de Steve Jobs, te he dejado un vídeo probablemente por aquí en el que te lo explico. Así que eso era todo. Hasta la próxima.